conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Si usted habla, siempre cuando usted hable conforme a la palabra, hable con base bíblica. Si usted no tiene base bíblica, no tiene sostenimiento lo que usted dice, no tiene base lo que usted está diciendo. Es necesario que siempre que nosotros vengamos y de donde sea que nos paremos, hablemos con base bíblica. Es necesario tener una base bíblica reglamentada, del cual usted sabe de lo que está diciendo es una realidad bíblica. 4:6 del libro de Primera de Corintios dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de unos envanezcáis unos a otros. Es necesario que en estos tiempos, cuando usted dice muchas veces que mucha gente le pone a la escritura, y usted a veces pone su mente, su mentalidad y su sabiduría, y la pone usted como posiblemente, hermano Abraham, como una competencia con Dios. No debe de competir el hombre con Dios, porque siempre usted va a perder. Es necesario que en estos días, en este tiempo actual, la iglesia moderna, usted pueda irse a la palabra, escudriñar las escrituras. Es necesario que usted escudriñe las escrituras, porque si no va a ser arrastrado por la mentira, por la maldad, por la hipocresía, que eso es lo que más hoy está en juego. Alabado sea el Señor, y eso es lo que hoy más se ve, la hipocresía dentro de las iglesias mismas. Alabado sea el Señor. Vamos a leer un verso más para así entrar al tema. Alabado sea el Señor, en 18 y 19 de Mateo. Y la palabra del Señor dice: yo quiero que te escuche que venimos a hablar con la palabra, venimos a presentarle Biblia. Alabado sea el Señor. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. En el libro de segundo libro de Corintios, en su capítulo 13, verso 1, también dice lo mismo, que si dos se ponen de acuerdo a cualquier asunto, será hecho. Es necesario que tú te pongas de acuerdo. Si dos personas, dice la Biblia, se ponen de acuerdo a cualquier asunto, será hecho. Así es que aquí estamos y nos hemos puesto de acuerdo con mi hermano, y aquí venimos a presentarte esta verdad bíblica. No venimos a presentarte religión, porque la religión no salva. La religión más bien lo que hace es desviarte de la verdad. Es más bien, la religión estorba más bien a que tú puedas sujetarte al Señor. En base a eso, hermano Abraham, es que hoy han surgido cualquier cantidad de instituciones y que hoy se han privatizado. Hoy cada quien jala agua para su molino, hoy cada quien busca lo suyo propio y no lo de Cristo. Es necesario que en estos tiempos abramos bien los ojos a la realidad que estamos viviendo. Este no es mentira de nosotros, esta es realidad bíblica, porque vemos mucha gente que hoy está sumida en la mentira, está aferrada a esa mentira, a esa falsedad de la religión. La religión, como le digo, no salva. La religión más bien te separa. Alabado sea el Señor. Te separa más bien de lo que Dios quiere. Vamos a leer un verso más en 4:12 del libro de Eclesiastés. La Biblia dice: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. La Biblia dice que es mejor dos que uno, porque si uno tropezase, entonces el otro lo levanta. Y la Biblia dice en Amós 3:3 que no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Así es que aquí estamos en base a la palabra, y venimos a hablarte con base bíblica. No venimos a hablarte de religión, venimos a predicarte este evangelio basado a lo que la Biblia dice, basado a lo que Cristo trajo. Alabado sea el Señor. Y vamos a ir con el verso de Hebreos en su capítulo
13, verso 17. Alabado sea el Señor. Y vamos a comenzar con Hebreos, y dijimos que vamos a hablar bajo el tema sujeción ciega. Bajo el tema sujeción ciega. Y leemos su palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos. Son dos cosas de sometimiento, son dos cosas diferentes, obedecer y sujetarse. Ahora hay gente, por eso lo hemos puesto como tema, sujeción ciega. ¿Por qué es necesario tocar estos temas? Bueno, la razón es que hay personas que no tienen, hermano Abraham, no están en la capacidad para poder estar al frente de un púlpito. Tampoco les queda muy grande el nombre de pastor, porque el pastor debe de tener, en primer lugar, el corazón de Dios, ser compasivo, misericordioso. Pero hoy miramos que esta palabra de sujeción, porque aparte de ser obedientes, los hermanos deben de obedecer, pero no que usted se pase por encima de la autoridad de su hermano, por encima de la personalidad del hermano, de su humanidad. No debe violentar sus derechos. Cuando dice sujetados, la palabra sujetar, hermano, es agarrar. La palabra sujetar, y aquí está la definición de la sujeción. En particular, la palabra sujetar tiene dos sentidos distintos y sus respectivos sinónimos. Sujetar en el sentido de agarrar, asegurar y atar. Eso quiere decir la palabra sujetar. Hay gente que hoy está sujeta a un pastor, está sometida a un pastor, y estar sometido muchas veces viene, hermano, viene a ser como estar vencido, estar sujetado, estar subyugado, estar vencido, estar ya, como dice, tenerlo ya enchachado ahí, y a lo que la persona diga, entonces tú eres tan obediente que solo agachas la cabeza. Es necesario que en estos tiempos los pastores no sean abusadores, mayormente los líderes que abusan de los hermanos, porque ellos se han tomado esa palabra y la han transversado más que todo, esta expresión, donde ellos creen que ellos son la máxima autoridad en la iglesia y que pueden dominar al hermano y hacerlo para donde ellos quieren. Es necesario que usted, hermano pastor, debe de hacerse conciencia que la palabra no le llama a usted a ser autoritario o a creerse más que nadie. Usted está puesto ahí para servir, tal como dice la Biblia. Y la Biblia es bien específica. Cuando la Biblia dice, ¿por qué a veces ustedes solo se toman lo que es, hermano Abraham? Hay personas que solo se toman lo que les conviene de la palabra. De la Biblia la toman a su conveniencia, porque ellos dicen, esto es lo que me conviene. Si yo vengo y aplico, por ejemplo, aquí está el contexto, aquí mismo, en el verso 7. Léame el verso 7, hermano, del mismo libro, de 13:7. Dice la palabra del Señor: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, consideran cuál haya sido el resultado de su conducta y imitar su fe. Primero, usted debe de conocer el resultado de su conducta. Si su pastor tiene una conducta mundana, anticristiana, que le somete a usted a yugos, porque la Biblia dice que hemos sido llamados a libertad y no a ser esclavos. Así que hay gente que viene de la esclavitud a volver a ser esclavos dentro de la iglesia. Lastimosamente, porque
porque han usado y han manipulado a los hermanos con este verso bíblico, que en primer lugar, cuando usted visita una iglesia actualmente, le dicen a usted, hermano, aquí hay 3 cosas que usted tiene que hacerlas, y si usted quiere ser un miembro de esta iglesia. En primer lugar, dice sujetarse a la doctrina, someterse a la doctrina que nosotros tenemos. Primer lugar, si usted no se somete a la doctrina de esta institución, digamos, por eso yo le llamo institución, porque, o empresas privadas, donde en estas empresas se tiene también reglas, ¿verdad, hermano? Se tienen reglas que si usted no se somete a las reglas de estas instituciones, entonces prácticamente a usted lo despiden del trabajo. A usted si no lo despiden, le ponen ciertas multas por, ¿verdad?, por no sujetarse y por no someterse. Entonces, hay personas, hermano, que en las empresas, por ejemplo, yo trabajé en una bloquera allá en Roatán la vez pasada, hace unos años, y yo por reclamar, hermano, mis derechos, por reclamar de que la persona me estaba robando las horas extras, nos estaba robando, entonces yo vine y le reclamé con mis demás compañeros, y le dije, varón, es necesario que yo le digo, exponga mi criterio respecto a lo que usted está haciendo con nosotros, pero creo, le digo, que no es malo, no es pecado tampoco reclamar nuestros derechos. Así que mi reclamo es, ¿por qué razón usted no nos está pagando como es? ¿Por qué nos está robando 5 horas de horas extras que nosotros metimos? Entonces, el hombre dijo, bueno, vamos a arreglar este asunto. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? Al día siguiente nos dijo, el día lunes ya no vengan porque ya no los ocupo. Entonces, eso mismo pasa en las iglesias. Los pastores son ahora tan intocables que nadie puede cuestionarles a veces, hermanos, sus cosas que ellos hacen. Por ejemplo, si ellos dicen algo dentro de la iglesia, tiene que ser como ellos dicen. Y si usted viene y usa la Biblia para reprenderle ciertas cosas al pastor, entonces el pastor ya lo toma como enemigo y lo que busca es, más bien, busca la forma hasta lo imposible para sacarlo a usted de esa iglesia. ¿Por qué razón? Bueno, porque usted vino y usted lo desenmascaró, hermano, a veces con cosas de que no están en la Escritura, pero viene el hermano que es lector, que es estudioso de la Biblia, y vino y le puso la palabra al frente, pero cuando usted miró que este vino y lo desenmascaró, le desmintió lo que usted está diciendo, entonces usted lo toma como enemigo. ¿No es así, hermano Abraham? Amén, así es. Hay muchas cosas, ¿verdad?, lo que la Biblia lo dice, de lo que debemos de hacer y de lo que no se debe de hacer. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, lo referimos siempre, ¿verdad?, al comportamiento de los pastores, pues a ellos les molesta de la manera como lo expresamos, ¿verdad?, porque ellos dicen que nosotros somos sus enemigos. Pero bueno, al contrario, yo me siento en paz con el Señor porque sabemos que lo que hacemos lo hacemos bajo esta guía, que es la palabra de Dios. Ellos, ¿verdad?, cuando usted no está de acuerdo con ellos, le hacen la guerra, ¿verdad?, al hermano, ¿verdad? Ellos usan expresiones como, una de ellas de las que usan son estar sujetos a ellos, ¿verdad?, y lo vuelven, ¿verdad?, muy personal en sus vidas. La mayoría de los pastores también, ellos quieren que los miembros, ¿verdad?, piensen a la manera de ellos, porque hay cosas que cuando uno les reclama, ¿verdad?, que no está en la Biblia, cuando cosas que ellos hacen fuera de las Escrituras, pues a ellos no les gusta que se les, ¿verdad?, se les cuestione, no les gusta que uno pues les reclame de lo que es bíblico. El pastor está, ¿verdad?, allí es para que él le enseñe al pueblo de Dios, no está para volverse autoritario de ningún ser humano. El Señor los vino a, ¿verdad?, a que nosotros fuéramos libres, que ya nadie nos tomara ya como, ¿verdad?, porque la mayoría de los pastores a su iglesia la toman como que fueran sus esclavos. Así lo digo de esta forma porque yo lo he visto
y he sido testigo de muchas cosas de lo que ellos hacen. La mayoría de los pastores no les gusta ni mover un dedo dentro de sus congregaciones, porque ellos tienen esa costumbre a veces de decir que de sus manos no pueden hacer esas clases de cosas. Entonces es lamentable ver la situación, y lo decimos así, ¿verdad? Claramente, ¿verdad? Porque nosotros señalamos directamente a ellos, ¿verdad? Porque ellos son los responsables, ¿verdad? de presentar esta palabra y de guiar a un pueblo de cómo debe de caminar, ¿verdad? Con el Señor, de las cosas que debe de hacer, de las cosas, porque la Biblia los llama, de las cosas justas que debemos de hacer, ¿verdad? Hacia las personas. Y la mayoría de los pastores, pues ellos, ¿verdad?, nos han tomado a nosotros personales como que fuéramos sus enemigos. Pues yo quiero aclarar de esta manera: yo no me considero enemigo de nadie, solamente lo que yo quiero hacer pues es hablar lo que el Señor me ha dicho que hable, que es esta Biblia. Lo que queremos hacer nosotros, ¿verdad?, es compartir esta palabra para que las personas, ¿verdad?, los hermanos y los amigos pues puedan conocer del Señor, pero de una manera, ¿verdad?, como está aquí en la Biblia. No de la manera, ¿verdad?, que yo me vuelva autoritario de las personas, que yo me vuelva, ¿verdad?, como que yo soy, ¿verdad?, sus amos. A veces las personas, ¿verdad?, de las cosas que ellos han hecho, la mayoría de las personas, a veces ellos señalan todas las actitudes, no solo, ¿verdad?, las personas que predican una Biblia, sino hasta las personas de afuera, las que no son cristianas, señalan muchas actitudes injustas que hacen los pastores, cosas que no están de acuerdo a la Biblia, que no están conforme así como el Señor las haya, ¿verdad?, establecido en su santa palabra. Y lo que queremos hacer nosotros pues es presentarle este evangelio a las personas para que ellas puedan conocer del Señor Jesús y de lo que Él ha dejado en su santa palabra. Amén. Así es, hermano. Respecto a eso, lo que el hermano dijo, que vienen a veces a ser esclavos las personas, la palabra dice referente a eso, en el capítulo 2, verso 19 de segunda de Pedro: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de quien lo venció. Prácticamente, hermano, hoy hay hermanos cristianos que vienen a ser esclavos del mismo pastor, porque el pastor manipula a las personas y al final viene a ser esclavo de este que le venció. ¿Le venció con qué? Con palabras, hermanos, con palabras halagüeñas, dice la palabra, falsificando la palabra, adulterando la palabra, y viene y engañó a esta persona, hermano, porque la mayoría de hermanos que hoy asisten a una iglesia, en su mayoría, hermanos, son bien ingenuos, y ignoran la palabra del Señor y solo se dejan llevar por lo que la persona dice. No van y verifican en la palabra. Usted por eso tiene una Biblia que es la guía para llegar al cielo. Es la guía para llegar al cielo, es la palabra que le conduce a usted a toda verdad. Pero si usted desconoce la Escritura, usted no venga a decirme que usted conoce de Cristo, cuando usted no conoce, no se sabe ni un verso bíblico, y usted vive diciendo que usted es cristiano. No, cuando usted no sabe de la Biblia, usted no puede ser cristiano, debe de aprender de la Biblia. Alabado sea el Señor. Cuando a usted lo mandan, por ejemplo, a los que mandan a una guerra, ¿verdad, hermano? Cuando le van a dar posiblemente un fusil sin saber usarlo. Entonces usted tiene que saber quién es realmente Cristo, qué es lo que Cristo quiere. No, Cristo en ningún momento le ha dicho a los pastores que sometan a las personas a sus intereses, hermano, porque eso es lo que está pasando. Dice la palabra referente a muchas personas de esto, porque son un montón, el 90%, el 95% de pastores y apóstoles ahora están sirviendo a Dios por intereses personales. Por eso siempre hemos dicho nosotros, nunca vamos nosotros a pegarnos, hermano, a estas normas, porque dijimos, la vez pasada también dijimos, que estas empresas, hermano, recuerden que así querían hacer del templo del Señor en Juan capítulo 2, verso 13,
querían hacer mercadería, querían hacer una empresa en el templo del Señor, tenían empresas, tenían productos. Por eso dice en segundo libro de Pedro, en su capítulo 2, verso 3, que vendrán tiempos cuando eran mercadería de vosotros. Entonces, querían usar la casa del Señor como mercado. Alabado sea el Señor. ¿Pero por qué razón? Porque hay gente, hermano, que está sujeta a un pastor ciegamente. Solo el pastor dice hacer tal cosa y ellos lo hacen, porque ellos dicen es que usted tiene que sujetarse. En primer lugar, no terminamos de aclarar aquel punto donde hay pastores, para que usted sea miembro, ellos le dicen, tiene que sujetarse a mi doctrina. En segundo lugar, usted tiene que dar sus diezmos. En tercer lugar, tiene que sujetarse a mí, que soy el pastor. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué yo debo de sujetarme a una persona sin conocerla antes? Sin conocer si esta persona realmente es una persona grata, es una persona capacitada, es una persona digna de que yo esté sujetada a ella. Ahora, cuando la Biblia dice sujeción, no es que esta persona se va a sujetar y que tú vas a estar utilizándolo toda tu vida para decirle, mire, aquí hicimos tamales y a usted le toca ir a vendernos. No, cuando dice sujetarse, es que se va a sujetar a lo que tú le enseñas, palabra del Señor, pero nunca debes de salirte a querer utilizar a tus hermanos para beneficiarte tú de la fuerza y de las capacidades de tu hermano. Dice el verso 11 de 3 de Miquea, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Y así dicen muchos de ustedes. Muchos de ustedes que hoy están beneficiándose porque están manipulando a la gente diciendo, sujétese a mí, pero ¿cuál es la intención de ustedes? ¿Cuál es la visión de ustedes cuando ustedes llaman a una persona a sujetarse? La visión de ustedes es que esta persona esté sometida a ustedes y ustedes puedan utilizarla en cualquier forma, de cualquier manera y a cualquier cosa. Alabado sea el Señor. Miren lo que dice el verso 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, le proclaman la guerra. Óigase bien. Al que no les da de comer, le proclaman la guerra. Entonces, cuando una persona viene, hermano Abraham, y está dentro de la iglesia y le cuestiona ciertas cuestiones o ciertas cosas al pastor y le dice al pastor, hermano, es que no está bien lo que está haciendo, y usted le dice, ¿por qué me contradice? ¿Quién es usted para contradecirme? Usted tiene que sujetarse a mí, que soy el pastor. Bueno, ¿y a ti quién te ha puesto como jefe, como amo? ¿Quién te ha puesto como Dios a ti? Tú no puedes reemplazar a Cristo, porque la Biblia dice allá en 5:41 que Dios no comparte su gloria con nadie. Así es que tú haces el trabajo humildemente, sencillamente, con humildad, con sencillez de corazón. Haz el trabajo que Dios te manda hacer. Que el rebaño siga tu ejemplo, pero tú no debes de someter a nadie. No debes de someter a nadie. La palabra es bien clara. Mira lo que dice allá en tercera de Juan 3. Tercera de Juan, el verso 10. Y mira lo que dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parlateando con palabras malignas contra nosotros, y no contentos con estas cosas, no reciben a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsan de las iglesias. Ese es el problema de hoy de mucho pastor. ¿Por qué nosotros sostenemos que las iglesias son empresas privadas? Por esa razón, porque ya viene alguien y le cuestiona, entonces lo expulsan, ¿verdad, hermano? Le sacan de la iglesia porque dicen, no, esta persona no es grata aquí, entonces la única forma es sacarlo de la iglesia porque me es un estorbo. Entonces es una empresa, usted expulsa y deschamba, como dice al hermano, y mayormente, ¿sabe qué se da esto, hermano? Mayormente se da esto con las personas que son poco aportantes en la iglesia, ¿sabía usted?
al que aporta, ya puede ser fornicario, adúltero, mentiroso, pero si da los diezmos y las ofrendas y las cotas que usted le pide, no le dice nada, no lo expulsa. ¿Por qué? Porque él sabe que se le van sus intereses de la iglesia. Entonces, pero cuando una persona, hermano, no da nada, que dice, no, para que yo dé mi diezmo debo de estudiar bien realmente lo que la palabra dice. Para ofrendar también debo de estudiar bien lo que la palabra enseña. Porque hoy le dicen a usted, usted dé y dé, pero no le dicen de qué forma usted debe de dar. Alabado sea el Señor. Recuerde que la Biblia dice en el verso 3 de tercer libro de Juan, dice que los discípulos no recibieron nada de mano de los impíos. Alabado sea el Señor. Allá en Lucas 16:9, la Biblia dice, usad las ganancias injustas, dice de los ¿verdad, hermano? Le dice a los discípulos en una parábola, pero el contexto está en tercera de Juan, que los discípulos no recibieron nada de mano de los impíos. Pero hay muchos impíos que hoy a ustedes, pastores, le están llevando los diezmos. Y esta persona, y ofrenda. Y el problema es que ustedes, esta persona haga lo que haga, ustedes no le expulsan de la iglesia. Pero si es una persona que no tiene, que no da nada, que no aporta nada, entonces ustedes buscan la manera cómo quitarlo. Es una persona que tiene posiblemente cierto conocimiento bíblico y pasa cuestionándoles de ustedes y dice usted, me cuestiona y no da nada. Entonces la única forma es de sacarlo, ¿verdad? Y ese es el problema de muchas personas como ustedes, que hoy buscan cómo someter a los hermanos. Seguimos leyendo el verso 17 de 13 de Hebreos. Obedeced, obediencia. Es necesario obedecer, porque cuando la Biblia habla de la obediencia, usted tiene que, muchas veces, ¿verdad, hermano? Esto se ve casi en todos los sectores, en la familia, en el glúteo familiar, se mira de que la familia debe de obedecer. Por ejemplo, los hijos deben de obedecer a sus padres, los hijos deben de someterse a sus padres, de sujetarse a sus padres, la esposa debe de sujetarse a su esposo, los hijos sujetarse a sus padres. Ahí habla de la sujeción, pero no es posible que hoy usted le esté diciendo a la persona, sujétese a mí. Entonces, el problema es, imagínense usted, que hoy, hermano Abraham, surgen problemas serios en los matrimonios por esa razón. Porque viene la esposa y estos problemas se dan lastimosamente, el esposo no está contando, pues a veces le da pena contar este asunto, pero hay muchas personas que están sufriendo estas cosas dentro de sus hogares. Cuando, hermano, la palabra de sujetarse, por ejemplo, viene el pastor y le da una orden a la esposa del hermano, viene la esposa del hermano y le pregunta al pastor en qué puedo ayudarle. Mire que el día de mañana necesitamos de su ayuda, hermana, pero el día de mañana ella ya se había comprometido con el esposo a sacar a la familia, a pasear o a hacer cualquier asunto ahí, ella con su esposo. Pero vino esta mujer, hermano, quebrantando la autoridad del esposo que tiene sobre ella. Vino esta mujer y esta mujer cristiana y le dijo al hermano, está bien, a tales horas voy a llegar. Y hermano, y violentó la palabra del esposo. Entonces la pregunta es, pastor, ¿por qué tú estás usando más a las mujeres dentro de tu iglesia? ¿Por qué usas más a las mujeres? Porque la mujer, dice la Escritura, que es un vaso más frágil. Entonces la mujer es como más sensible, hermano, y a veces hay mujeres que ni piensan, hermano, a veces las consecuencias de hacer muchas cosas que están haciendo, hermano, cuando a veces vienen los problemas matrimoniales, cuando usted le dijo a la miembra que tiene su esposo, hágame esto y lo otro, porque usted le dice que debe de estar sujeta. Sí, pero esta mujer está sujeta a usted, óigase bien, y está sujeta a su marido. ¿Cómo es eso? Yo quiero que usted me explique, pastor, cómo es el asunto que esta esposa está sujeta a usted. Cuando viene el esposo y le da una orden, alabado sea el Señor, le da una orden, ya viene usted y le dice, no, pero es que es para el Señor, hermana, es que es más importante hacerlo para el Señor. No, pero lo más importante es que la esposa debe de obedecer al esposo. Pero ese es el problema que hoy está surgiendo en los matrimonios, y se han dado muchas separaciones por esa razón,
porque usted con su autoridad, que usted se ha nominado esa autoridad, pero Dios no le ha dado esa autoridad a usted sobre aquellos que ya están, ¿verdad, hermano? Y ya están sometidos unos a otros, es la esposa y el esposo, pero usted le está quitando la autoridad al esposo, y ahí es cuando vienen muchos problemas, y problemas serios, hermano, aún de separación, por la culpa de ustedes, por no ser sabios en lo que ustedes están haciendo. Seguimos con el verso. Cuando habla de la obediencia, recuerde que la obediencia es necesaria, pero no la obediencia ciega, como mucho cristiano hoy sigue, hermano, muchas cosas que no tienen sentido, como seguir ciegamente a un pastor. En el 15:14 de Mateo dice de que un ciego no puede guiar a otro ciego, ambos se van a ir al hoyo. Así que es necesario que tú abras los ojos, hermano. Si tú estás todavía, alabado sea el Señor, estás a media con Dios, obedeciendo más a los hombres que al mismo Dios, entonces ponte a cuentas con Dios, porque Dios te dice en la palabra que someteos unos a los otros. Ahí está en 5:21 de los Efesios, someteos los unos a los otros. Así que no solamente no te dejes llevar por el pastor que te dice sométase a mí. ¿Por qué razón debo de someter? Yo puedo someter al burro, al caballo, hermano, cuando lo amarro y lo someto y lo sujeto allá amarrado, y lo sujeto, porque eso es sujetar. Lo sujeto cuando usted le dice a alguien que sujete algo ahí, hermano, amárrelo bien, sujételo bien para que no se vaya. Entonces la palabra sujetar es agarrar, es tomar, es asegurar las cosas. Entonces la mayoría de ustedes tienen asegurada, dicen, a la membresía. Y si este miembro se le va para otra iglesia, entonces ustedes se complican y ustedes dicen, no, que si se va, este va a tener problemas, amenazándolo, oígase bien, va a tener problemas, dice, si se va. Ahí lo va a cortar el Señor si se va de la iglesia. Alabado sea el Señor, porque ustedes pelean. Bueno, decía cierto varón que cada perro pelea su hueso. Entonces hay gente que hoy está peleando lo que no es de ellos, que se va de la iglesia, dice, y allá ahí se va a morir el hermano porque se salió de la iglesia de nosotros. Entonces que ese es un chantaje, hermano, esa es una manipulación. No debes de manipular a la gente. Alabado sea el Señor. Pastor, no manipules a la gente. Es cierto que debemos de obedecer y debemos obediencia a muchas personas, pero no de esa forma autoritaria, no de esa forma de exigencia. Obedeced, dice, a vuestros pastores. Obediencia en que, bueno, vamos a ver la Biblia. Segundo libro, hermano, de Timoteo, 3:16. De ahí volvemos ahí al mismo libro. 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. Bueno, en esto es que debe de someterse la persona, en la enseñanza. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir. En esto es que debe de someterse la persona. Cuando viene tu pastor y le dices, mire hermano, pero no lo haces, porque si tú lo haces, se te va dices tú, se me va de la iglesia. Entonces para eso tú fuiste puesto, para eso, para corregir al hermano. Para eso debe de someterse el hermano, a la corrección. Alabado sea el Señor. Para corregir, dice, para instruirlo. ¿Qué es instruirlo? Enseñarle. En primer lugar, ¿quién es la persona de Cristo? ¿Quién es Cristo realmente? Enseñarle a través de la palabra, pero no te salgas de la palabra. No añadas, no pongas aditivos a la palabra, no pongas componentes a la palabra, porque la palabra ya está completa. Entonces, no hay otra forma de que la persona, hermano, pueda someterse de no ser en base a la palabra. Yo puedo someterme a una enseñanza y decir, bueno hermano, yo aquí estoy dispuesto, soy sometido, aquí sentado en esta banca, escuchándole, sometido a lo que usted está diciendo. Pero si usted se sale de las normas bíblicas y me predica cosas que no están en la Biblia, no tengo yo, hermano, no tengo ¿me entiende? No estoy obligado, en otras palabras, a sujetarme a usted. ¿Por qué? Porque usted no cree en la palabra y es un falso predicador, es un falso profeta que predica por dinero, le pone precio a la palabra. Entonces es un falso predicador y yo no estoy dispuesto a sujetarme a un falso predicador como usted. La palabra es bien clara y el 16 dice que es apta para redarguir, para instruir en justicia. Debe de hacer las cosas con justicia y no con injusticia.
porque la mayoría de ustedes hacen distinción de persona. Al que dice que mediante cohecho, dice, al justo le quitan el derecho, que es cohecho, episto, y justifican al impío. Usted justifica a aquel que le diezma y que le da plata, pero usted le quita el derecho al justo, realmente al que debe, porque a los que deberían de morir, dice, les daban vida, y a los que les daban vida, pues eso deberían, hermano, de morir, pero ustedes es todo lo contrario. Alabado sea el Señor. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos. Eso sí les gusta a ustedes, que la persona venga y se sujete. Que si usted le dice al hermano, hermano, yo no lo necesito porque vaya a hacer tal cosa, el hermano esté ahí presto para ir, porque así les gusta. Que dicen ustedes, qué hermano tan obediente. Sí, pero no manipule la palabra, no manipule a la gente, porque ellos dicen, velan por vuestras almas. Pastor, ¿cuántas veces a la semana tú visitas a tu hermano? Aquí dice que ustedes velan por las almas. ¿Cuántas veces tú visitas al hermano que se congrega en tu iglesia? ¿Cuántas veces al mes o a la semana tú le visitas? ¿Estás constante ahí? Cuando el hermano enferma, tú vas y le visitas y le llevas lo que él necesita. Cuando el hermano está desnudo, tú le llevas realmente su vestido, lo que él necesite. Cuando su hermano tiene hambre, tú vas y lo visitas y le llevas algo, una provisión o algo, hermano. Pastor, contigo estoy hablando, pastor. Tú le llevas algo al hermano, porque dice que ustedes velan por nuestras almas. Alabado sea el Señor. Dice, porque velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. Muchos pastores dicen, no, es que yo no voy a dar cuenta por ustedes. Sí, pero estás quebrantando esta palabra. Te estás echando al bolsillo de atrás esta palabra. Dice, ustedes han de dar cuenta a Dios de este rebaño que está al cuidado de ustedes. Sigue diciendo, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría. Primero, si usted está como pastor, recuerde que hay 35 requisitos, hermano, para que una persona pueda ser pastor. 35 requisitos. Si usted no cumple con esos requisitos, y uno de los que quebrantan estos hombres es que no tienen en sujeción a sus hijos, y otro que lo quebrantan es que deben de ser marido de una sola mujer. Estos son graves problemas, porque hay pastores, se dice, hermano, que un 50% de pastores, apóstoles y ministros son recasados, son adúlteros. Entonces, ¿cómo es posible que usted esté en un púlpito hoy? ¿Y sabe qué hacen los ministerios? Cuando un pastor viene y comete estas fallas, hermano, que estos son pecados de muerte, vienen y lo que hacen no es quitarlo, hermano, porque no tiene la capacidad, porque está más bien, hermano, estorbando para que otros entren, está dañando la conciencia del que no ha conocido a Dios y está dañando la conciencia de los hermanos, y esto va a tender a que los hermanos se salgan de su iglesia y se vayan, porque usted está haciendo un mal ejemplo para los demás. Entonces este es el problema, hermano Abraham, de que hoy está pasando en nuestra sociedad, mayormente en la iglesia. Dice que debe de hacerlo con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero hay muchos pastores que si no le llevan el diezmo y pasa quejándose, hermano. Amén. Si no le llevan la ofrenda y pasa quejándose. No, que este hermano no diezma, dice. Y ¿sabe qué dice la Biblia? Que es condenable, que esto lo condena el Señor, esto no lo acepta el Señor. Dice el 3:11, hermano, el 3:11 de Segunda de Tesalonicenses, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Escuchaste, pastor? ¿Escuchaste, hermano? Que no te entremetas en lo ajeno. Eso dice la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 3:11. ¿Y quiénes se meten en lo ajeno? Vaya, yo pregunto, ¿quiénes se meten en lo ajeno? Usted pidiéndole los diezmos al hermano, se mete en lo ajeno, eso no es propiedad suya. Alabado sea el Señor. La palabra del Señor es bien específica, es bien clara y nos habla clarito, no entremetiéndose en lo ajeno. El hecho de que la persona que tú dices que está sometida a ti, no quiere decir que tú vas a usar manipulaciones en base a la Biblia, condenando al hermano que si no haces esto te va a castigar el Señor. No, el hermano
no está sujetado a doctrinas falsas. Recuerde que hoy hay un montón de doctrinas falsas que no, hermano, no se sujetan primero a la palabra. Dice 2:5 de Gálatas. Vamos con la Biblia. Yo quiero que usted vaya conmigo a la Biblia. A los cuales ni por un momento cedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. Aquí habla de la palabra someter, que es sujetar. En ningún momento, dijo el apóstol Pablo, cedimos a someternos a tales personas. Pero usted, hermano, sí se somete al pastor, y a usted le han dicho que su pastor es un sinvergüenza, que tiene muchos hechos irregulares, que hizo tantas cosas sinvergüenzadas, pero usted sigue sometido a esa persona. Y una de las cosas, hermano Abraham, es que muchos dicen, es que yo nací en esa iglesia, hermano, y hagan lo que hagan ellos, usted va a vivir ahí. Entonces, el que es vencido por alguien viene a ser esclavo de quien lo venció. Así es que todas estas personas van a tener, hermano, tanto hechor y consentidor van a tener la misma pena. Así es que usted no debe hermano, de consentir estas cosas. Por eso dice la palabra del Señor, que los que intentan, los que quieren seducirte al pecado, no lo consientas. Dice 1:10 del libro de Proverbios, no consientas a aquellos que quieren seducirte a ti a hacer lo malo. No es posible. Pero en Gálatas 2:5 es bien claro, no cedimos a someternos a tales personas. Mire la recomendación del apóstol Pablo a las personas que usted debe de someterse. Dice el capítulo 16, verso 16 del libro de Primera de Corintios, dice la Biblia: os ruego que os sujetéis. Aquí está la palabra sujetar, que os sujetéis. Dice, en primer lugar, que esto no se lo leen los pastores a los miembros. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. En primer lugar, los que ayudan y los que trabajan. En segunda de Tesalonicenses dice que se meten en lo ajeno, en trabajos ajenos, en cosas ajenas. Entonces no trabajan. Entonces nadie está obligado a someterse a un pastor que no trabaja. Dice, sujetados a los hombres como estos, dijo el apóstol, que ayudan y trabajan. ¿En qué ayuda usted su membresía, pastor? Nosotros no tenemos nada en contra de ustedes, pero sí en contra de las injusticias que ustedes hacen. Y usted me dirá, ¿y pero por qué no juzga tanto? No, no estoy juzgando y no es malo juzgar. Según la Biblia, 7:3 al 5, dice la Biblia que cómo quieres quitar la paja del ojo de tu hermano y tú la gran viga en tu ojo tuyo. Primero quita tu paja, primero quita la viga para que después puedas quitar lo que tu hermano tiene. Capítulo 7, verso 24 del libro de Juan, la Biblia dice, juzgad, pero juzgad con justo juicio. Así es que no es malo juzgar. Juzgad, dice, pero juzgad con justo juicio. El capítulo 2, verso 15 de Primera de Corintios dice, el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. Alabado sea el Señor. Hermano, ahora. Pues también queremos, ¿verdad?, decirle pues también a los hermanos de que ellos también deben de tener cuidado, ¿verdad?, de lo que ellos, ¿verdad?, están recibiendo. Los hermanos son responsables también, ¿verdad?, porque ellos también tienen esta guía, lo que es esta palabra, de lo que el pastor pues les está dando a conocer. Y porque si no ponemos, ¿verdad?, atención a esta Biblia, pues los vamos a desviar de los propósitos divinos. Siempre nosotros lo que queremos hacer siempre es, ¿verdad?, reclamar lo que es justo, lo que la Biblia nos dice. Y siempre le decimos a los pastores de la forma de que ellos, ¿verdad?, sujetan a sus miembros. A veces hay tantas sujeciones injustas dentro de las iglesias y no es agradable delante de los ojos del Señor, ¿verdad?, ver todas estas clases de actitudes. Pero también usted, hermano, usted es responsable de su vida, de lo que usted, ¿verdad?, está aprendiendo dentro de la iglesia, de cómo lo está conduciendo el pastor. Usted no debe de dejarse guiar, ¿verdad?, de una persona pues que no le demuestra bíblicamente los propósitos del Señor Jesús.
Usted no se puede guiar de un ciego, porque si un ciego lo guía, ¿a dónde van a ir ambos? ¿Verdad? No tiene por qué usted dejarse llevar, ¿verdad?, por estas clases de hombres. Usted no conoce también las intenciones que él tiene dentro de su corazón. Por eso usted debe de cada día pedirle a Dios que esta palabra lo ayude, que esta palabra sea que le enseñe cómo usted debe de hacer cada día, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en lo que la Biblia dice, ¿va?, así como está escrita. No tengo por qué desviarme si otro hombre, pues, ¿verdad?, me dice lo contrario a lo que está en la Biblia. Yo no debo de sujetarme, ¿verdad?, ciegamente a un hombre, ¿verdad?, si no está basado en lo que es la Biblia, ¿verdad? Y también el apóstol Pablo los exhorta de la forma de que debemos de actuar cada día. El apóstol Pablo fue uno de los hombres que contendió, ¿verdad?, cuando él estuvo aquí en esta tierra, contendió con muchos hombres de esta magnitud, de la forma como lo hacía el apóstol Pablo en defensa de lo que el Señor, ¿verdad?, que quería que fuera lo justo, porque el Señor Jesús a eso vino a esta tierra, ¿verdad? Ser, ¿verdad?, de las personas que los dejamos guiar ciegamente, no vamos a llegar, ¿verdad?, a ningún lugar concretivo, ¿verdad?, específico, como dice la Biblia. Debe de tener cuidado usted, hermano, debe de tener cuidado de las cosas que usted está aprendiendo dentro de su iglesia. Usted tiene una Biblia, usted tiene cómo guiarse, usted tiene esta palabra que le enseña. Usted debe de escudriñar esta escritura, debe de ver las cosas que están aquí escritas de los hombres que hicieron, ¿verdad?, las cosas que al Señor le agradaba. El apóstol Pablo fue uno de los hombres, ¿verdad?, con un ejemplo grande para nuestras vidas, cómo debemos de conducirlos, hermanos. No podemos estar sujetados a un hombre, ¿verdad?, si nos está llevando por un camino, ¿verdad?, de esta manera equivocado. No puede estar usted sujetado, ¿verdad? Usted no puede sujetarse a esta clase de personas de lo que le enseña, ¿verdad?, que no es bíblico. Y muchas cosas que nosotros decimos, hermanos y amigos, ¿verdad?, que los ve y los escucha, lo decimos con prueba, con base bíblica, de las actitudes que estos hombres han hecho dentro de las iglesias. Porque nosotros también, lo digo también aquí, vean, ellos nosotros los han atribuido que nosotros somos rebeldes, ¿verdad? Pero nosotros somos rebeldes a las injusticias que ellos hacen, a las cosas que no están aquí, ¿verdad?, escrito en la Biblia. Yo no me voy a sujetar a un hombre de esto que es antibíblico, que lo que él hace no es, ¿verdad?, adecuado a lo que dice la Biblia. Amén. Poderoso Dios. Vamos a leer un verso bíblico en el libro de Filipenses 1:17. Pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto para defensa del Evangelio. Defensa, usted debe de defender el Evangelio. Si su pastor le está pidiendo sometimiento ciego a usted, no sea ciego, no, despierte, levántate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Dice Mateo 20, verso 25, y entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas entre vosotros no será así, pastores, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Ustedes están puestos para servir. Mire lo que dice la Biblia. Escuche bien lo que la Biblia dice. Estamos hablándole con base bíblica. 5:2 de Primera de Pedro. Apacentad, dice, apacentad la grey de Dios que está a vuestro cuidado, cuidando de ella, no por fuerza, pastor, no por los diezmos, por las ofrendas, no por lo que tú crees que pueda entrarte, finanzas y todo eso, todas esas cosas que son un bienestar para ti. No, dice cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Así es que no cobre los diezmos voluntariamente, no sometas a las personas. Alabado sea el Señor. Dice voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto,
no con ganancias deshonestas, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Si escuchaste, pastor, lo que la Biblia dice, sino siendo ejemplo de la grey. No dice, no por fuerza, ni por ganancias deshonestas. Dice la Biblia que es voluntariamente sirve al Señor. Pero no tengas, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No, no te creas tú que eres el juez sobre los hermanos, que eres el grande, que eres el general, el que mandas más ahí. No, todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Dios hace llover sobre buenos y malos. Alabado sea el Señor. Leemos en la Biblia, Segunda de Reyes, con este verso terminamos. Segunda de Reyes 6. Los hijos de los profetas, 6:1, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí que el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos ahí un lugar, dice, en que habitemos. ¿Sabe qué les dijo Eliseo? Y él les dijo: andad, vayan. Y dijo uno: te rogamos que vengas con nosotros, con vuestros siervos. Y él respondió: yo iré. Imagínense, que venga un miembro hoy, que venga una persona de la iglesia hoy, que se congrega en la iglesia determinada. Entonces, si éste le contradice, por ejemplo, ellos le dijeron: vamos a ir al bosque a cortar madera. Entonces le dijo el profeta, que era el mayor de ellos, que era el profeta, le dijo: vayan. Le dijo uno de ellos, no le dijo: vayamos. Cuando usted lo mandan a vender tamales, pan, horchata, hermana, cuando el pastor la manda, entonces usted dígale: no, vayamos, así como le dijo al profeta: vayamos, vamos juntos vamos, por un lado él y por el otro lado yo. Así es que no hay distinción de personas, pero usted no debe de someter a las personas. La Biblia dice: someteos pero a la enseñanza, sujetados pero a la enseñanza. Cuando usted se sale de la enseñanza, entonces ese ya no es un sometimiento en base a la Biblia, sino es un sometimiento personal. Pero recuerda, hermano, la Biblia dice en Gálatas 6:5 que cada quien tiene su propia responsabilidad, y usted es responsable delante de Dios, y usted le va a dar cuenta a Dios en aquel día por haberse dejado manipular de un hombre. La Biblia dice en Gálatas, en su capítulo 1, verso 10, que si nosotros obedeciésemos a los hombres todavía no seríamos siervos de Cristo. Así es que en esta preciosa mañana damos gracias a Dios por este momento especial que el Dios de la gloria nos ha permitido. Y sabemos que para muchas personas no es, hermano, grato escucharnos, no es de su personalidad, porque como son estudiosos, son personas, dicen, ¿verdad?, que saben más que los apóstoles y que saben más que Jesús, y que se creen, ¿verdad?, los intocables. Pero yo quiero decirte, nosotros venimos con la Biblia. Si tú tienes algún problema, hermano, ahí donde estás, ¿verdad?, tienes algún problema, arrodíllate y dile al Señor que por qué dejó esta Biblia. Esta Biblia es la base para llegar al cielo. Esta Biblia es la guía para llegar al cielo. Alabado sea el Señor. Así es que Dios te bendiga en esta preciosa mañana, hermano Abraham. Dios te bendiga, hermano y amigo. Pues le pedimos a Dios que ayude tu vida, que Dios te guíe, te guarde donde te encuentres, y que Dios sea el que te enseñe cada día, ¿verdad?, el camino para llegar al cielo. Y le pedimos a Dios que cada día pues haga la obra perfecta, ¿verdad?, en tu vida. Y solamente le agradecemos a Dios que Él nos ha ayudado en esta mañana de poder estar aquí, agradeciéndole a los amigos que nos han apoyado y ayudado. Amén. Amén. Alabado sea el Señor.